Muy buenas tardes, gracias a la invitación de este proyecto ER para esta charla. Vamos a hablar un poco sobre sepsis obstétrica. Soy Cristian Hidalgo, médico especialista en ginecología y obstetricia. Tenemos que primero ver que la sepsis materna sigue siendo una causa de muerte importante en no solo nuestro país, sino toda Latinoamérica. Sigue siendo la tercera causa de muerte luego de los trastornos hipertensivos y de la hemorragia posparto. Si sumamos en esta data la infección obstétrica y el aborto y sus complicaciones, pues nos van a dar ese valor para que lleguen al tercer puesto de nuestra estadística. ¿Cómo la definimos? Muchas de las definiciones de sepsis, todas las definiciones de sepsis han sido a través de consensos, han sido a través de reuniones de expertos y que nos han ido cambiando poco a poco esta definición. Actualmente estamos con el consenso de sepsis 3, en el cual se define que la sepsis es una disfunción orgánica asociada a una respuesta anómala del huésped a la infección. Esta sepsis generalmente nos va a dar una mortalidad del 10%. El shock séptico es también la sepsis sumado a anormalidades suficientemente graves que puedan incrementar nuestra mortalidad o la necesidad de vasopresores para mantener la presión arterial media más de 65, o también el lactato sérico más de 18 miligramos. A diferencia de la sepsis, en el shock séptico vamos a tener un 40% de mortalidad. ¿Cuáles son las causas? Las causas en el tema obstétrico vamos a dividirlos en intraparto o las puerperales y las que son las anteparto. Generalmente, las anteparto pueden ser de cualquier foco séptico. Una de las más frecuentes es la corioamnionitis. Y en la intraparto generalmente son relacionadas al trabajo de parto, que puede ser también la endometritis, infección de una herida, que puede ser de la cesárea o de la episciorrafia, infección del tracto urinario, que muchas veces es iatrogénica, por ejemplo, a veces en la cesárea ponemos la sonda, o durante el parto también ponemos una sonda Foley, y otros también que se pueden presentar durante el parto. Pero la OMS, a través del estudio GLOS, fue un estudio muy grande en muchos países, encontró que las principales fuentes de infección para la sepsis materna, miren, el 30% es endometritis y corioamnionitis, y el otro 30% son las vías urinarias. Es decir, que el 60% de las causas es ginecológico, es por ascensión por problemas tanto de la vagina que ascienden y luego infectan al corium, producen una corioamnionitis, o infección de las vías urinarias. Y generalmente estas son prevenibles. La sepsis materna se puede prevenir, en el 98% de veces se puede prevenir. ¿Quiénes son los gérmenes que están involucrados? Todos estos son la gran mayoría de gérmenes. Si ustedes pueden ver la lámina, la gran mayoría de estos gérmenes son gérmenes que viven en nuestro tracto intestinal, sobre todo en el ano. ¿Y cómo es que llegan de aquí, del ano, a la vagina o al tracto urinario? Pues básicamente es porque perdemos nuestras defensas, perdemos el pH ácido de la vagina, perdemos nuestros lactobacillus en la vagina y todos estos gérmenes van a invadir esa zona. Por eso es muy importante, más adelante nos vamos a dar cuenta de que para prevenir esta sepsis, una de las cosas que debemos hacer es evitar justamente infecciones vaginales e infecciones urinarias. Para poder hacer la definición de sepsis, hay una tabla, hay un score que se denomina el Quick SOFA o el SOFA rápido, que es para poder establecer si es que nuestra paciente puede tener o no puede tener sepsis. Este es un esquema de una tabla para validar si es que realmente nuestra paciente tiene o no sepsis. Va a tener una validez predictiva similar al SOFA que vamos a ver más adelante y nos permite detectar pacientes con sospecha de infección. ¿Y de qué consta esto? Uno, un parámetro que es la presión sistólica. Cuando esta presión sistólica está a menos de 100, el otro parámetro es la escala de Glasgow o el sensorio cuando está a menos de 13 y el otro es la frecuencia respiratoria cuando está a más de 22. Si es que este tamizaje nos da un puntaje de más de 2,
Hay dos de ellos que están en nuestra paciente tiene alta probabilidad de tener sepsis. Esto nos ayuda a hacer un tamizaje muy rápido a cualquiera de nuestros pacientes. Inmediatamente medimos la presión sistólica, la escala de Glasgow, la frecuencia respiratoria y rápidamente vamos a poder saber si nuestra paciente está en sepsis o no. Luego de ello, ya hacemos la escala SOFA, que es para poder determinar si efectivamente tiene la sepsis o no. Pero para esto sí vamos a necesitar algunos exámenes, como por ejemplo la creatinina, la bilirrubina, el dosaje de las plaquetas, va a ser necesario el PAFI, y los únicos valores clínicos es la escala de Glasgow y la presión arterial media. Esto, si bien es cierto, nos va a ayudar mucho en los hospitales, pero en el tema rural, en el tema de atención primaria, lastimosamente no lo tenemos a mano. Ni siquiera en los hospitales muchas veces tenemos esto a la mano, porque de una vez que nosotros hagamos el diagnóstico de sepsis, o tengamos pensado que es sepsis, tenemos que actuar rápido. Tenemos que actuar en menos de una hora. Y lastimosamente en nuestra realidad, muchas veces esto no la podemos cumplir ni siquiera en los hospitales y tampoco, obviamente, en la zona rural. Ahora, si bien es cierto, estos parámetros que les he mostrado están definidos en el consenso de sepsis 3, pero son para pacientes en general, para todos los pacientes, sin dar interés en nuestras gestantes. Un grupo de investigadores australianos y de neozelandeses crearon o modificaron ese score en función a algunos parámetros que nuestras gestantes pueden tener. Y para ello, por ejemplo, han disminuido la presión sistólica. Si en el SOFA inicial, en el SOFA rápido, era de 100, menor de 100, mayor de 100, acá es solo mayor a 90. O si igual la frecuencia respiratoria en el Quick SOFA normal es de 22, acá es mayor a 25. Y la alteración o el sensorio, creo que se dieron cuenta de que los ginecólogos no manejábamos muy bien la escala de Glasgow y nos la hicieron más fácil. Y únicamente es o está alerta o no está alerta. Entonces, todos estos parámetros, tanto la presión sistólica menor de 90 como la frecuencia respiratoria más de 25 o el que no esté alerta a nuestra paciente, nos va a poder medir si es que tiene o no el riesgo de hacer sepsis. Dos de estos parámetros nos hace pensar que tiene riesgo. Y acá disminuyeron, por ejemplo, en el SOFA, nosotros teníamos los parámetros 3 y 4, pero ya en el SOFA modificado para las pacientes obstétricas, solo va hasta el parámetro 2. Igual, con cualquiera de estos está en sepsis. Ahora, todo esto es generalmente para hacer un manejo, pues, hospitalario, ¿no? Porque son generalmente exámenes de laboratorio, hay que medir el PAFI, va a ser un poco complicado que en el primer nivel de atención podamos hacer ese diagnóstico adecuado en función al SOFA. Para eso, la OPS, a través de las guías para la atención de las principales emergencias obstétricas, ha hecho un sistema de alerta temprano súper práctico y que únicamente lo hermoso de esto, o lo práctico de esto, es que únicamente ve funciones clínicas. O sea, son cosas que nosotros la podemos medir, y si las podemos medir en cualquier lado, pues obviamente la podemos aplicar. Pueden descargarla, ahí está el QR, es completamente gratuito el acceso, y va a medir la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la saturación, la temperatura y el estado de conciencia. Ni bien vayamos para atrás o para adelante, van a ir sumando puntos, y si es que no suman puntos, obviamente nuestra paciente está estable, nuestra puérpera o nuestra gestante no tiene ningún riesgo y podemos continuar con lo que corresponde de esta gestante. Si suma entre 1 a 3 puntos, por ejemplo, ¿no? Nuestra paciente tiene una presión arterial sistólica de 80-90 y ahí ya son 2 puntos. Y es lo único que tiene. Pues si ya tiene 2 puntos, tiene un riesgo bajo. Ahí hay que observarla mínimo 4 horas y hay que ponerla por lo menos a un personal que la esté vigilando. Igual así vamos sumando cada una de ellas, cada uno de sus puntajes, y vamos viendo
si es que tiene riesgo intermedio o tiene riesgo alto. Generalmente se recomienda la referencia cuando estemos por encima de 3, cuando ya tengamos un riesgo intermedio, tiene que sí o sí referirse a estos pacientes. ¿Por qué es importante hacer un manejo adecuado de la sepsis en una gestante? Como habíamos mencionado, gran parte, una tercera parte de la sepsis materna está causado por la corioamnionitis. Y la corioamnionitis está muy relacionado a la parálisis cerebral infantil. Cuando la temperatura materna está sobre los 38 grados centígrados, si los niñitos nada más convulsionan, los bebitos convulsionan con la temperatura, ¿se imaginan cómo está este efecto? Y no solo, bueno, ahora solo tenemos los estudios de parálisis cerebral, pero también no sabemos qué otras consecuencias puedan tener a nivel del desarrollo cognitivo de este bebé. Por eso es muy importante que evitemos este tipo de enfermedades y las tratemos adecuadamente o las detectemos a tiempo y mucho mejor si las prevenimos. ¿Por qué es importante? De una vez que ya hacemos el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es actuar rápido. Hacemos el diagnóstico de sepsis e inmediatamente tenemos que actuar. ¿Por qué es importante actuar rápido? Porque se ha visto que si nosotros actuamos antes de las 3 horas, vamos a disminuir la mortalidad. Si ustedes ven esta línea, a medida que va pasando las horas, se va incrementando la mortalidad. En todos los cuadros. Vamos a ir disminuyendo la mortalidad. Entonces, actuar de forma inmediata, de una vez que nosotros hacemos el diagnóstico de sepsis, empezamos a actuar, va a disminuirnos la mortalidad de esta paciente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las medidas generales de esto? Lo primero, que esto es un trabajo multidisciplinario. No pretenda ser el héroe. No porque ya diagnosticaste sepsis, tú solito vas a manejar. No. Si estás en tu centro de salud, si estás en tu puesto de salud, convoca a todo tu equipo. Si estás en tu centro, igual a todo el equipo. Si estás en el hospital, mucho mejor, a todo el equipo multidisciplinario. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedir ayuda. Mantener la vía aérea, la oxigenoterapia. En realidad hay mucha discusión de si dar o no dar oxigenoterapia. Lo más recomendable es que la saturación no baje en 92%, siempre el acceso venoso doble, la sonda Foley para poder hacer un control de la diuresis e iniciar las recomendaciones del manejo del grupo de sepsis. ¿Y cuáles son esas recomendaciones? Hacer todo esto en 1 hora. Todo eso, ¿qué significa todo eso? 1, medir el lactato. El lactato, ya esto cuando estamos en el hospital, nos va a ayudar a ver cómo va la evolución de la sepsis. Segundo, hacer todos los cultivos que se puedan hacer. Siempre pensando, siempre buscando la razón o dónde se encuentra este foco infeccioso. ¿Qué otra cosa más? Iniciar antibióticos antes de la primera hora. Así no tengamos, obviamente los cultivos se van a demorar muchísimo, pero tenemos que iniciar los antibióticos de acuerdo a de dónde se sospeche el foco. ¿Qué otra cosa más tenemos que hacer? Los fluidos y mantener la presión arterial media más de 65. Si no tiene la presión arterial media más de 65, pues hay que usar los vasopresores. ¿Qué ha demostrado usar los antibióticos en la primera hora? Pues ha demostrado que cuando nosotros nos retrasamos en usar los antibióticos, por cada hora de retraso tenemos un 8% de mortalidad. Por cada hora de retraso del uso de antibióticos vamos a tener un retraso de esa cantidad. Entonces, dentro de la primera hora, inmediatamente iniciar con los antibióticos. Ni bien tengamos la sospecha de sepsis, hacemos el diagnóstico, iniciamos antibióticos. Lo que hay que hacer es minimizar los efectos adversos. Obviamente no vamos a usar cualquier antibiótico, sobre todo si está gestando. Hay que identificar la causa. Muchas de las causas obstétricas es porque hay abscesos. Si es que, por ejemplo, también hay que ver si es que la posibilidad de hacer una histerectomía o no. Ya eso se define a nivel hospitalario. Otro tema importante, otro punto importante son los líquidos en la sepsis. ¿Qué hacemos con los líquidos? ¿Cómo es que vamos a mejorar nuestros líquidos? Para eso tenemos que acordarnos que el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico.
Y la hidratación a nuestras pacientes siempre va a ser efectiva siempre que el volumen sistólico mejore nuestro gasto cardíaco. Si no mejora nuestro gasto cardíaco, no tiene sentido hidratar. Y para eso vamos a tener nosotros dos tipos de pacientes. Unos pacientes que sí responden al volumen sistólico, a la precarga, y otros que no responden a la precarga. Entonces, los que sí responden, los respondedores, obviamente nosotros les ponemos volumen y van a mejorar. Pero los que no responden, lejos de ayudarlos, los vamos a encharcar, vamos a generarles mayores problemas. ¿Y qué sucede en la gestante? En la gestante hay un aumento de la precarga, hay un aumento del volumen sanguíneo que se va incrementando en toda la semana, con mucho más al final de la gestación. Casi al final de la gestación vamos a tener 2 litros extra de sangre. Entonces tenemos un aumento del volumen. Y nuestras gestantes no se van a comportar como unos pacientes como cualquier otro que no se está gestando. Nuestras gestantes, una gestante normal está casi en este punto, que sí se va a beneficiar, pero en poca medida. En cambio, por ejemplo, una gestante preeclámptica está en este punto, que difícilmente se va a mejorar con la hidratación masiva. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la hidratación. Nosotros, acá en el Perú, el INS que lo recomienda el uso de cristaloides hasta 2 litros en la primera hora. ¿Okay? Si esto no mejora los niveles de la presión arterial media, se debe considerar el manejo de cuidados intensivos. Pero, ¿cómo es que podríamos ser un poquito más exactos en el control? Ya esto es a nivel hospitalario. Se ha descrito una forma, un esquema de medir que le han llamado ROS, en el cual a los líquidos se les toma como cualquier droga. Un medicamento común, como cualquier medicamento. ¿Qué necesitas saber del medicamento? ¿Qué medicamento es? ¿Cuánta dosis de medicamento le vas a dar? ¿Cada qué tiempo le vas a dar? ¿Y hasta cuándo le vas a dar? ¿No es cierto? Entonces necesitamos saber todos esos medicamentos porque al final el medicamento tú no lo dosificas como tú quieres, sino de acuerdo a lo establecido. Lo mismo tenemos que pensar con los líquidos. ¿Qué de dosis? Que hay que desdosizarla. Por eso la menciona que es importante en los líquidos, en la sepsis, mencionar o tener en cuenta a las 4D. Y ROS, ¿por qué? Porque en la primera etapa, en los primeros minutos, se da la resucitación. En las siguientes horas se da la optimización, así como la estabilización en los siguientes días, y ya después en las semanas o los días también se va a tratar de retirar el líquido si es que no se ha eliminado espontáneamente. ¿Cuándo iniciamos o con cuánto iniciamos? Podemos iniciar con 4 centímetros cúbicos por kilogramo en bolos, generalmente de 15 a 30 minutos. No quiero calcularlo, 300 a 500 mililitros en bolos, cada 15 a 30 minutos y máximo hasta 2 litros. Entonces, máximo tenemos que llegar a 2 litros en nuestras gestantes. No nos podemos pasar de más. Nos pasamos de más y ya la complicamos. ¿Qué cristaloides usamos? Hay muchos estudios en el cual dicen que mejor es el lactato de Ringer, otros que no hay diferencias. Esto es un metaanálisis en el cual no encuentran ninguna diferencia. En el puesto de salud, en el centro de salud, difícilmente encontramos lactato de Ringer. Así que lo que tengamos, cloruro de sodio, perfecto, ponle cloruro de sodio. Cloruro de sodio de 300 a 500 mililitros cada 15 minutos, máximo hasta 2 litros en una hora. ¿Cómo la controlamos? Y eso es también a nivel hospitalario. Generalmente, para un mejor control se hace ecocardiografía o bioreactancia. Eso no lo vamos a poder hacer en el primer nivel. Y luego después, ya para retirarla, para desevacuar, si vemos que nuestra paciente está con mucho líquido, pues lo que tenemos que usar es la furosemida o la diálisis. Si no hacemos todo ello, vamos a sobrecargar a nuestra gestante. Nuestra gestante de por sí, de inicio, ya tiene una sobrecarga hídrica por todo el volumen que se ha generado durante la gestación. Y más aún, si nosotros la sobrecargamos, vamos a tener todos estos problemas en nuestra gestante. En resumen, ¿qué tenemos que hacer con nuestra paciente? De una vez diagnosticada de sepsis, en esa hora empezar a actuar.
¿Qué cosa hacemos? Reanimamos, ¿no es cierto? Hacemos todas las medidas generales. Le ponemos las 2 vías, la oxigenamos, le ponemos su sonda Foley, reanimamos con el cloruro de sodio, 300 a 500 cada 15 minutos, hasta 2 litros, y de mantenimiento le ponemos 25 a 30 cc por kilo día. No se olviden los 4D del manejo del fluido. Hay que iniciar tempranamente los antibióticos. Si hay sospecha de sepsis, estamos en el primer nivel de atención, podemos empezar con lo que tenemos. Clindamicina, amicacina, por ejemplo, que es un buen esquema para iniciar el tratamiento para sepsis. Entonces, clindamica, inician inmediatamente. Y lo otro es evitar infecciones vaginales y urinarias. Generalmente, la gran mayoría de nosotros vamos a tener la oportunidad de controlar a las gestantes. Y les aseguro que ninguno o pocos son los que preguntan si nuestra paciente tiene flujo vaginal o no. Y al flujo vaginal le echamos como que la menospreciamos, ¿no? Bueno, pues es un flujo. Es un flujo, ya no pasa nada. Pero el flujo vaginal nos está indicando de que esa vagina está indefensa. Esa vagina ha perdido el pH ácido. Esa vagina ha perdido su protección. Esa vagina ha perdido sus lactobacillus. Y como esa vagina ha perdido sus lactobacillus, cualquier germen se puede meter. Y obviamente está cerca al cuello del útero, cerca al amnios y puede producir corioamnionitis. La misma Gardnerella, que es un habitante normal de la vagina, aumenta su crecimiento y ella también puede producirnos problemas como la amenaza de parto prematuro. La sepsis puede ser mortal, pero si es detectada y tratada a tiempo, puede detenerse. Espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias nuevamente por la invitación a este grupo. Me parece súper interesante que estén apostando por la atención en el primer nivel de atención. Hemos tratado de hacerlo lo más resumido posible para que pueda ser entendible, porque hablar de sepsis es un súper tema y hemos tenido poco tiempo para la exposición. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta.